A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Tiempos y Mundos va a explorar hoy día la otra Europa. Aquella Europa que, a pesar de su cercanía, a pesar de la proximidad cultural y de la importancia de las relaciones que esa Europa ha generado hacia todo el resto de la cultura europea y por tanto a nosotros, es vista en cierta manera como un factor desconocido. La memorable frase de Churchill, cuando tras la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética estableció su dominación sobre lo que pasaríamos a llamar Europa Oriental, definió perfectamente lo que sucedería en dicha zona durante los siguientes 50 años. Había caído, dijo Churchill, un telón de acero separando radicalmente la cultura y la historia de la Europa Oriental de aquella que al oeste florecía. Desde el mar Báltico en Alemania Oriental hasta Albania en el Adriático, se había marcado una frontera ideológica que encarnaría la Guerra Fría como el escenario del conflicto este-oeste. Las revueltas de 1953 en Alemania Oriental, del 56 en Hungría, la primavera de Praga en el 68 en Checoslovaquia y las revueltas y los enfrentamientos que en torno al tema en parte religioso y en parte político se dieron en Polonia en los años 80, claramente marcaron la voluntad de libertad y el rechazo a un sistema inhumano y profundamente ineficiente. Cuando el modelo socialista soviético implosiona y quiebra, Europa Oriental emerge de la bruma falaz de la propaganda para encontrarse con la dura realidad del dramático subdesarrollo científico y tecnológico al que el fracaso económico del socialismo les había llevado. Países que antes de la guerra habían sido centros industriales y científicos de altísimo nivel, por su capital humano, por su capital físico, por su infraestructura, se habían quedado anclados en un pasado casi decimonónico, muy lejos de los logros y el bienestar de su contraparte occidental. Los 40 años que el próximo año recordarán el derrumbe del muro de Berlín y con él el de la criminal utopía marxista, todavía muestra el impacto de ese frenazo en seco y hasta del retroceso sufrido, pese al enorme capital y esfuerzo invertidos en su recuperación tras la caída del muro. Solo imaginemos cuánto tiempo y esfuerzo le costará a Venezuela, por ejemplo, superada su pesadilla totalitaria, recuperarse del tsunami que ha destruido su economía y, lo que es más grave, su base humana de profesionales y técnicos que han huido buscando oportunidades en otros lares. Su cataclismo es de tan solo 20 años. Con nosotros hoy la embajadora María del Carmen González, embajadora de Ecuador ante Hungría, y que además ejerce representación ante varios otros países de la región, de la Europa Oriental justamente. Vamos a tratar de conocer el rostro de esta otra Europa que a veces se nos antoja lejana y distinta. María del Carmen, bienvenida. Por favor, cuéntanos cómo ves tú el proceso de cambio y el acercarse nuevamente las Europas a fundirse en una sola que estamos experimentando luego de la caída del muro. Muchísimas gracias, buenas tardes a la teleaudiencia.
Y estimado Alan, felicitaciones por el programa Tiempos y Mundos. Siempre que puedo lo escucho, lo veo y me parece relevante, muy interesante. Has tocado un tema fundamental en Europa. Hablaste de la caída del muro de Berlín, luego pues el desmantelamiento del Pacto de Varsovia, que es fundamental para entender este gran paso al cual se ha llegado mediante el proceso de integración que es la Unión Europea. Nada mejor para limar asperezas, para superar sensibilidades entre los países, que lograr la integración. Y esto es la Unión Europea, con esto que tú llamas las varias Europas. Lo que quiero decir es que efectivamente los países del este, los países de lo que fue la Europa central, pues que después estuvieron detrás de la cortina de hierro, y estos países, después de la caída del muro de Berlín, se han ido poco a poco incorporando en el proceso de integración de la Unión Europea, que a mí me ha parecido valiosísimo. Yo conocí estos países antes de la caída del muro, muchos años antes, y ahora tengo la dicha de poder estar representando al Ecuador en Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Croacia y Serbia. Obviamente aquí estamos hablando de varias Europas, porque pues Grecia está en la parte de la Europa occidental propiamente, se la ha considerado así desde el inicio, y pues tenemos a Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, dentro de lo que se consideró la Europa oriental, y luego pues yo soy embajadora ante Croacia y Serbia, que responden a otra dinámica, porque cuando pensamos que Europa, después de la caída del muro de Berlín, logró la paz, después vino la tragedia de los Balcanes, ¿no? Y todavía Europa puede decirse que es un continente que está viviendo en ciertos sectores, como es el caso de Ucrania, que es un país en guerra. Entonces todavía hay procesos que deben ser completados, pero vuelvo a decir que nada mejor que la integración. Por eso la Unión Europea tiene varias revoluciones, y estas varias revoluciones en el proceso de integración, por ejemplo, si tú ves el caso de Croacia. Croacia es un país que está dentro de la Unión Europea, está creciendo mucho. Croacia está avanzando en su proceso de la línea Schengen y también en lograr una moneda, el euro. Integrarse al sistema económico. Sí. Lo mismo se puede decir Rumanía. Rumanía está trabajando fuertemente para integrarse al euro. Eslovaquia lo tiene. Bulgaria todavía tiene lo que se llama la Comisión de Verificación de la Unión Europea, que es una forma de apoyar a construir capacidades, a fortalecer instituciones para poder entrar en la zona Schengen. Y no creo exactamente no estoy muy segura si a Bulgaria le interesa propiamente entrar al euro, pero tiene un sistema económico muy relacionado con el euro, la moneda. Lo mismo puedo decir de Hungría. Hungría, pues, constitucionalmente tiene el forinto, los florines, es la moneda húngara, y de acuerdo con la Constitución, pues no podría cambiar de moneda, según nos dicen las autoridades, pero vamos a ver si más adelante finalmente completa el proceso, eso no lo sabemos. Esto para dar un marco de lo que es el crecimiento de estos países. Impresionante. Impresionante, ¿no? Son países que tienen una historia muy triste, porque son países que han sido varias veces invadidos. Ellos tuvieron la presencia otomana
muchos de ellos tuvieron la presencia otomana por años, y también los Habsburgos fueron parte del imperio austrohúngaro. Eso les significó aprendizaje de idiomas, de costumbres, y después la presencia rusa, ¿no? Son etapas que yo siento que hacen en ellos una reacción, tienen una reacción de defensa de sus valores, de su cultura y sobre todo de su idioma. Ellos son muy orgullosos de su idioma. Los húngaros dicen que la mejor fortaleza que tienen es su idioma. Por supuesto es extremadamente difícil. Complicado. Muy complicado. Sí, pues el húngaro es uno de los dos idiomas europeos que no tienen origen indoeuropeo, que no se originan en el sánscrito, ¿no? Así es. Se originan en idiomas uralo-altaicos que son de raíz túrquica, básicamente, ¿no? No se ha terminado de definir, hay mucho debate. Pero lo que yo quiero decir es que son países con los cuales el Ecuador tiene excelentes relaciones de amistad y de cooperación, y hemos venido desarrollando una agenda apostando a las fortalezas que esos países tienen. En el caso de Hungría, donde tú tienes más presencia, ese es tu punto de partida para todos los otros contactos interregionales, Hungría es un país que históricamente ha sido conocido como el taller de Europa, como la mecánica de Europa, pero no solo eso. Hungría además ha sido un país muy rico culturalmente en el plano científico. ¿Cómo va la relación en ese plano con Hungría en este momento? Bueno, quiero resaltar que Hungría tiene más de 11 premios Nobel y una academia de ciencia de altísimo nivel. Nosotros tenemos una cooperación muy cercana en educación, ciencia, innovación y tecnología. Hungría ha abierto las puertas de sus universidades para la educación de ecuatorianos con programas específicos en inglés, programas de maestrías y de doctorados en carreras puntuales como la biotecnología aplicada a la agricultura, aplicada a la pesca, y también en las ingenierías, como la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica, la de petróleos. Hay un número interesante de estudiantes ecuatorianos que viven actualmente en Hungría y que se están capacitando allá. De manera que el Ecuador está muy agradecido con Hungría por las oportunidades de la construcción de capacidades que ha abierto las puertas para nuestra gente. Y luego, pues, esto lo hemos venido también intentando desarrollar en otros países como Rumanía, como Eslovaquia, pero estamos en un proceso inicial, ¿no? Debo decir que otro tema importante, pues bueno, con Hungría hemos intentado desarrollar cooperación en materia de electromovilidad y eficiencia energética, tan importante puesto que se podría vincular al cambio de la matriz energética en el Ecuador y al cambio de la matriz productiva, que es fundamental. También quería comentarte que nosotros tenemos un acercamiento con Hungría en materia de manejo de aguas. Hungría es un país riquísimo en agua dulce y ríos, lagos, y tiene mucha experiencia en manejo de aguas, ¿no? Hemos estado ya hay una relación directa con la empresa de agua potable de Quito y también con la empresa de agua potable de Guayaquil para comenzar nuestros primeros proyectos. Luego, también tenemos cooperación de agricultura entre el INEAP y el NAIC en cuanto a biotecnología. Okay. Y también estamos haciendo la negociación de un acuerdo para evitar la doble tributación. Y esto está vinculado con el protocolo de adhesión del Ecuador al acuerdo
que se firmó en el 2016 con la Unión Europea, los Estados partes, más Perú y Ecuador, más Perú y Colombia. Entonces, Hungría, el Parlamento húngaro ratificó el acuerdo, al igual que ya lo hizo Eslovaquia. Nosotros estamos trabajando en los parlamentos, siendo recibidos en los parlamentos de cada país para hacer una presentación de lo que somos, de nuestras ventajas, de nuestras fortalezas, para facilitar ante los parlamentarios pues la ratificación. María del Carmen, la región a la que llamamos Europa Oriental, incluyendo los Balcanes y excluyendo a Grecia, es una región, como sabemos, de una historia antigua, de una tradición de muchos siglos, y además de una población importante. Si incluimos a Polonia, hablamos de una región que más o menos tiene alrededor de 140, 150 millones de personas. Y obviamente ese es un número de personas altamente interesante en términos de comercio, por ejemplo. Con capacidad de consumo. Una capacidad de consumo que va creciendo, además de una enorme curiosidad por bienes y productos y servicios que han estado tradicionalmente fuera de su alcance por las deficiencias políticas, digamos, que se habían producido en la región. ¿Cómo ves tú la integración o el intercambio comercial entre esta Europa Oriental y el Ecuador? Bueno, históricamente el Ecuador ha vendido bastante banano a esos países. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias a la iniciativa privada y también al apoyo oficial, obviamente. Actualmente el ProEcuador abrió una antena comercial en Budapest y estamos trabajando con esta antena comercial en varios otros países. Hemos hecho degustaciones dirigidas a nichos de mercados, como son los restaurantes, los hoteles, los caterings, para que puedan, y también a los supermercados locales para que puedan vender los productos premium que el Ecuador ofrece. Y te voy a decir que ha sido la degustación que tuvimos en Budapest fue extremadamente exitosa, muy bien comentada. Llevamos un chef ecuatoriano, entonces la prensa habló muy bien de este ejercicio, que también lo presentamos en Eslovaquia, y pensamos continuar trabajando en los demás países de la región. El sentido de la diplomacia actual, moderna, es esa, ¿no? Es correcto. Vender el país. Correcto. Y claro, asociado al acuerdo multipartes, al acuerdo comercial, no podemos perder de vista que tenemos que tener acuerdos de exoneración para evitar la doble tributación, ¿no? Que eso es lo primero que dicen, bueno, que si ustedes quieren inversiones tenemos que trabajar de esa manera para ser atractivos. Y por supuesto, hay países que por ejemplo se han interesado en la minería, ¿no? Claro, ustedes están en los Andes, tienen esa maravilla de geografía. Entonces, nosotros estamos interesados en conocer más de qué forma podemos trabajar, como ya vienen trabajando con Chile, con Perú, ¿no? Luego, otro tema importante asociado al comercio y al turismo es la exoneración del visado Schengen. Naturalmente. Para todos los pasaportes ecuatorianos. Y en este tema nosotros hemos venido trabajando. Cuando yo era embajadora en Austria, conseguimos el apoyo oficial de Austria y ya conseguimos el apoyo oficial de Eslovaquia, y el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría también nos anunció que nosotros contamos con el apoyo húngaro para la exoneración de visados, porque como ellos dicen, nosotros somos un país que debe ser tomado en cuenta por nuestros vínculos, digamos, institucionales, nuestros valores, nuestra forma de ser, nuestros principios. Y por lo tanto Hungría nos dijo que, inclusive ya hicieron las gestiones en la Unión Europea para que
el Ecuador pueda ser exonerado del visado, pero este es un proceso porque también requiere que el Ecuador tenga los pasaportes adecuados, ¿no? Creo que son con sistema biométrico, ¿no? Correcto. Sí, pero estamos trabajando en esto también. Qué bueno, esa es una importante noticia, sí, porque la colonia ecuatoriana en numerosos países de Europa es realmente significativa, y para ellos sería una enorme ayuda el que sus familias los puedan visitar de una manera más regular y sin tantas complicaciones, ¿no? Claro, yo debo decir, a pesar de que no es mi competencia, pero debo decir que el presidente Lenín Moreno visitó recientemente España. España apoya la exoneración de los visados de Ecuador, y pues hay que seguir trabajando para que todos los demás países nos ayuden. María del Carmen, un tema que me parece que es importante tocarlo, ¿no? Porque en cierta forma nos están pasando cosas similares. El tema de la migración que estamos en este momento experimentando aquí en Ecuador, la migración venezolana sobre todo, que ha adquirido caracteres realmente de aluvión por la gravísima situación que atraviesa Venezuela, también fue sufrida, o más que la palabra no es la adecuada, también afectó mucho la zona del sur de Europa, particularmente Hungría, hace unos 3 años, cuando el conflicto sirio estaba en su apogeo. Y claro, este proceso en una zona de Europa que probablemente no estaba en la mejor situación económica para atender a esta migración, originó tensiones. ¿Cómo se ha ido resolviendo eso? Bueno, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que la migración tenía como objetivo final Alemania y los países nórdicos. De manera que si bien Hungría y todos los otros países como Bulgaria, bueno, no hablemos ahora de Grecia, porque Grecia es un capítulo aparte, que podríamos hacer otro programa sobre Grecia, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos que entrar con unos 2 economistas a conversar también de la particular situación. Exactamente, pero el paso de la migración, particularmente Siria, fue eso, un paso. Pero, como digo, los húngaros no se quedaron ahí con que solamente pasaron. O sea, los húngaros han hecho una consulta, ganaron elecciones, básicamente por este tema. El primer ministro ha sido reelecto, tienen nuevas autoridades, las elecciones fueron el mes de abril. Y claro, ellos han puesto vallas de seguridad con los países vecinos para evitar el paso, y también es importante, no están de acuerdo con la redistribución de cuotas migratorias, y por lo tanto Hungría, al igual que los países llamados B4, ¿no? Que es Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría, a los cuales ahora se está sumando Austria, son países que han tenido una posición abierta, contraria a las cuotas migratorias y contrarias a la migración. Y pues básicamente esta es el meollo del problema, como yo lo veo, ¿no? O sea, ellos están contrarios al principio de que deben recibir cuotas migratorias. Ellos piensan que, como lo ha dicho el ministro de Relaciones Exteriores, la solución del problema debe ser apoyado por Europa en el sitio donde se genera el problema, donde se origina el problema. Claro. Tiene sentido. Y han hecho reuniones también en África por el tránsito, ¿no? Que hay a través del Mediterráneo. Pero esto es un tema gigante, el tema migratorio, y también yo pienso que hay un gran miedo colectivo sobre lo que puede significar una migración masiva frente a una población decreciente. Una población europea decreciente. Sí, a mí me llamó mucho la atención la última elección en Italia, en donde una posición francamente anti-europeísta, contraria a la Unión Europea, triunfa en las elecciones sobre una plataforma antimigratoria, ¿no? Correcto, sí. Y no solamente ha sido Italia, ¿verdad? Claro. Sí. Hay mucha
muchos procesos que se van desarrollando en Europa en torno a este tema. Pero ciertamente, volviendo al universo donde yo estoy representando a la República del Ecuador, considero que son países que tienen una larga tradición. Hungría tiene más de 1000 años y tienen muchas fortalezas con los cuales nosotros podemos cooperar y trabajar. No somos, digamos, en el tema comercial, nos podemos apoyar mutuamente. Ellos tienen muy buena tecnología y ciertamente a precios menores, porque Hungría sigue siendo el gran taller de Europa. Así es. María del Carmen, yo te agradezco muchísimo. Creo que ha sido muy ilustrativa tu presencia para entender qué significa esta otra Europa, que un poco la vemos aún velada, la vemos a momentos extrema, pero que ciertamente no es otra. Es la misma Europa que atravesó por unos procesos traumáticos de los cuales están tratando en este momento de emerger para un futuro mejor. Te agradezco mucho tu presencia y te felicito por tu gestión, pues, en la Embajada de Hungría y ante todos los otros países a los cuales estás atendiendo directamente, que me imagino es un trabajo considerable. Con mucho gusto, lo hago con mucho gusto y te agradezco mucho por la invitación, Ala. Gracias, María. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.